envolviendo cada corazón y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. En el tiempo de Navidad recordamos un suceso histórico de mucha alegría. Por eso hacemos fiesta. A ver. Eso. Vamos, todo el mundo. Muévanse. Sí, señor. Nos une la paz, la fe, la esperanza. Nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras. Son los colores de la Navidad. Es Navidad. Compartirán la dicha. Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos arriba a levantarse, comenzamos un nuevo día. Gracias a Dios nos volvemos a encontrar para compartir el otro enfoque aquí en Radio Impacto AM 1440, en simultáneo a través de nuestro Facebook y a través de nuestro canal de YouTube.
Aquí en la gran ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 24 grados y está lloviendo. El cielo está totalmente cubierto, está lloviendo desde hace algunas horas en la madrugada, comenzó y se esperan lluvias a lo largo de toda la jornada. La máxima probable para hoy 28 grados, la temperatura actual 24, una jornada calurosa pero con lluvia. A salir con cuidado a la calle, a la ruta, aquellos que tienen que salir en auto. Está la visibilidad reducida por lluvia y la calzada muy resbaladiza. Bueno, nosotros estamos aquí hoy miércoles 13 de diciembre del año 2023. Hoy estamos cumpliendo 7.968 programas en el aire y vamos a cumplir 9.180 horas transmitiendo el otro enfoque en este 35º año consecutivo. Nuestra vía de comunicación, el chat de Facebook, el chat de YouTube y también nos puedes enviar un WhatsApp al 11 61 24 9340. Hoy nos acompaña Nelson Gallito desde Paraná, Entre Ríos. Bueno, no estás en Paraná, siempre digo Paraná, pero estás en un lugarcito un poquito más alejado de lo que es la capital. Buen día, Nelson. Hola, buen día Fernando y a todos los que nos están acompañando en esta mañana. Igual vivo en Paraná, pero estamos en Colonia Avellaneda, sirviendo al Señor allí. Y acá también está lluvioso, ha calmado un poquito, 24 grados, está lindo por ahora. Si sale el sol se va a poner muy caluroso, pero linda mañana. Sí, el lunes hice el programa con Cristina Jamarli, estaba en Tucumán, 40 grados. Uf. Y ya es lo que es Tucumán y Santiago del Estero es la época en la que hay que evitar ir, evitar pasar. Y no estás acostumbrado o no te preparás para esas temperaturas que hacen en toda esa zona. Y Tucumán con la humedad se siente mucho más el calor. O la calor, como dicen ellos, ¿no? Como dicen En eso, Tucumán, lo que mata es la calor. el Bueno, calor. acá estamos para compartir una vez más el otro enfoque, esta columna La Biblia enseña, ¿cuál va a ser el tema para hoy? Y hoy, bueno, vamos a cerrar con lo que venimos desarrollando, ¿sí? Que podríamos llamarle cultura de iglesia, o simplemente hablemos de la iglesia en la que vivimos, en la que Dios, o la que Dios quiere que vivamos y en la que nosotros debemos de comprometernos. Y vamos a cerrar el año, para evitar que nos llamen la atención, vamos a hablar de liderazgo hoy. Ya después no nos vemos durante un tiempo, así que, pero es un tema interesante. Hemos venido hablando de varios aspectos, desde lo conceptual, lo práctico. Bueno, ahora vamos a ver un poquito lo llamado administrativo, ¿sí? O mal entendido como gobierno, ¿sí? Autoridad, poder. Bueno, yo Y te voy a sacar un poquito de tema, como siempre, antes de empezar a desarrollar el tema, hablamos algunos otros temas que surgen. Eh, con vos estuvimos hablando sobre la iglesia, sus costumbres, su cultura o las culturas que hay en distintos lugares de cómo vivir la vida de iglesia o la vida cristiana dentro de la iglesia. Uno de los temas que siempre en esta fecha salen a debate es, ¿se celebra la Navidad, sí o no? Se adorna, se prende las luces. Algunas iglesias dicen que es pecado, otras lo celebran, otras son indiferentes. Quiero saber tu opinión. mi opinión. O la opinión Eh, que puedas sacar con no, respecto sí, a lo que sí. la Biblia puede enseñar sobre el tema. Sí. Hemos hablado durante todos estos días sobre estos temas aquí en el programa, pero bueno, en esta columna particularmente con vos, donde estuvimos viendo a lo largo del año todo lo que tiene que ver con costumbres, formas, culto de la iglesia. Bueno, quería que también nos digas algo en esta mañana.
Mira, la excusa habitual viene de un origen de una fiesta pagana, ¿sí? Entendiendo los tiempos, en algún momento tomaron varias costumbres paganas que se hicieron o las ayornaron, ¿sí? A lo secular de una manera muy particular. Este, Bajo ese principio tenemos que decir que aquellos que dicen no, y tendrían razón, pero también yo me pregunto, ¿no? ¿Qué piensan esos hermanos del apóstol Pablo? Porque el Areópago, lo que sucedía en el Areópago de Atenas, era una cultura pagana, eh, pagana en extremo, porque encima del Areópago, donde estaban todos los ídolos de los griegos, ¿no? A tal punto que la ley llegó a decir, vamos muchachos, ya cortémosla, pongamos un altar al Dios no conocido y bueno, todo ídolo nuevo que caiga sobre pues no tenemos más espacio y es una montaña, ¿sí? El Areópago no es un auditorio, sino que era un lugar, una montaña, donde se colocaban los distintos ídolos. Y lo que hizo el apóstol Pablo al llegar a Atenas fue precisamente algo que hoy se juzgaría como lo más pagano e inmoral que alguno puede hacer. ¿Por qué? Porque fue y esperó su turno, es decir, Pablo tuvo que escuchar un montón de barbaridades, ¿sí? Y lo interesante es cuando lees algo de la cultura, o para entender el contexto donde sucede eso, es que las historias se iban, el Areópago es un monte con un camino en espiral donde se iba subiendo, ¿sí? Y el que iba hablando en su turno, iba hablando y los demás lo seguían, pero iban caminando por ese lugar. Cuando a Pablo le tocó el turno, no es que Pablo dijo, miren muchachos, ya que están acá, escúchenme a mí. No, no, no. Pablo, si algo que tenía, y es muy interesante, era conocimiento de las culturas, de las costumbres, y respeto por esas culturas y costumbres. Pero cuando él tenía la palabra, obviamente en observación a esos usos y costumbres, hablaba. Entonces él comenzó a predicarles el Evangelio, ¿sí? Y les habló del Dios no conocido, el que ustedes no conocen, pero del cual sus poetas hablaron, todos conocemos más o menos la historia. Entonces, cuando yo comienzo a analizar todas las situaciones, ¿sí? En función de cómo nació esa costumbre, no tendríamos ni siquiera que celebrar la boda en ningún salón ni la boda de iglesia que le llamamos, porque inclusive hasta sus orígenes no son tan escriturales y hasta los orígenes de las bodas en el libro de Génesis, si bien tenemos algunos casos muy específicos, pero no eran las mejores, eran acuerdos entre padres, no eran acuerdos entre pares. Hoy no existe esa dinámica, ¿sí? Tampoco existe la carpa al medio para que se consume el matrimonio y se pueda dar fe de la virginidad de la persona. Entonces hay que tener cuidado en todo eso. Pablo decía, ten cuidado en lo que apruebas, no sea que en lo que apruebas te condenes a ti mismo. Mm. Es decir, si vamos a tomar algo o lo aplicamos en todas las áreas de nuestra vida, o entendemos el contexto y el concepto. Ahora también, ¿qué hago con los apóstoles en Hechos 2? Porque si bien Pentecostés no era una fiesta pagana, no fue una fiesta ordenada por Jesús para con ellos. Sin embargo, ellos estaban en medio de la fiesta. Y en medio de la fiesta, antes de la gran predicación la primera predicación del apóstol Pedro, que fue tremenda con conceptos teológicos de aquel que muchos eh, dicen, perdón la expresión, pero muchos brutos dicen que Pedro era burro, era bruto. Ujú. No, lee el mensaje y la porción que escogió del profeta Oseas, una profecía de doble cumplimiento y la explicó a la perfección. O sea, ese concepto de que Pedro era bruto y Pablo inteligente no es bíblico. Eso es de bruto, con todo respeto, pero es así. O sea, Pedro no era bruto. Conocía las Tenía escrituras. exactamente, tenía su carácter, tenía su temperamento, ¿sí? Y fue modelando con el tiempo su carácter, sí. También Pablo, el sabio para algunos, ¿no? El gran conocedor, que lo era de hecho, también tenía su temperamento
y Dios formó su carácter, ¿sí? Los dos eran de muy mal temperamento y Dios lo dejó registrado en la palabra de Dios, tanto Pedro como Pablo. Los dos tenían el mismo problema, su temperamento. Y en el proceso de transformación Dios modeló, como dice la poesía, ¿no? Y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor, ¿no? Un viejo himno. Es decir, fue modelando el carácter. Ahora bien, eh, también decía el sabio Salomón, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, genial, pero también dice no seas santo en exceso. Cuidado, es decir, no quiere decir que me da la libertad de pecar, no, quiere decir que no debo confundir la palabra de Dios en función de un legalismo práctico, no. Y decir esto es así y el que no hace está en pecado porque esto, no, 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 absolutamente no. Y el mismo Pablo nos decía, los judíos me dice judío, al gentil, gentil con todo para ganarlo para Cristo. Esto ha sido tremendamente mal entendido en muchos tiempos. Una vez me encuentro con un chico que de repente aparece con todas las raftas y demás, y no le pregunté nada, yo no tengo problema, ni raftas, tatuajes, no, todo lo que provenga de la vida pasada no me incomoda. Pero esta persona puntualmente no era que venía de una vida pasada. Entonces, cuando me ve, lo primero que me dice es, estas rastas son ministeriales. No, primero no le pregunté, es más, no lo conocía, pero él tenía referencias personales y me dice, estas rastas son ministeriales, porque al judío me dice judío, al gentil me dice gentil. Qué problema. Entonces, si voy a hablar, bajo ese principio, ese criterio, si voy a hablarle a un borracho, primero tengo que conocer lo que es ser un borracho. Si voy a hablarle a un adicto, tengo que conocer lo que es, y así sucesivamente. No, 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 no es así. Es decir, cuando Pablo habla de eso, hace referencia al entender, de conocer el contexto y las vivencias de esa persona, y en función de eso, acercarme a él. No quiere decir que yo vaya como sucede ahora, ¿no? Hoy está el dilema de los transvestidos y demás. ¿Cómo le predican el Evangelio? Porque ni los que se echan con varón ni que se echan con mujer entrarán en el reino de los cielos. Sí, pero antes arranca diciendo ni los envidiosos, ni los que se pelean entre sí. No, no, eso es lo primero. Lo otro es una consecuencia del pecado, no es el fin. Entonces estamos en lo mismo. Hoy, en tiempo donde el mundo, sí, el mundo, es verdad, el sistema mundo celebra la Navidad. No todo el mundo, una parte, la parte occidental del mundo celebra la Navidad. Si yo no utilizo esto como herramienta para la extensión del Evangelio, Y, estoy y, equivocado. y no solamente para la extensión del Evangelio, sino para celebrar al Señor. Vos hablaste de dos o tres situaciones en las que los apóstoles estuvieron en fiestas. El mismo Señor estuvo, en estos días se habló tanto de Hanukkah, que terminó ayer o hoy, y la celebración por el presidente que lo ha mencionado. Hanukkah, la fiesta de las luces, fue justamente en diciembre. Y en Juan 10:22 el Señor estuvo, dice ahí, en la dedicación del templo, que era esta fiesta de Hanukkah. No, no era un mandamiento bíblico, no lo encontramos como mandamiento en el Antiguo Testamento, pero sí fue una costumbre que sucedió, histórica, y que el pueblo de Israel la celebraba, y el Señor tuvo en ese día en el templo, y dando testimonio también de sus enseñanzas y de lo que él venía a hacer. Y nosotros estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesús, que realmente ha cambiado toda nuestra vida. Y yo, cuando lo relacionan a fiestas paganas, pregunto y les digo, ¿qué es primero? ¿Qué fue primero? ¿Las fiestas paganas o el nacimiento del Señor? Ah, Primero fue el nacimiento del Señor. ¿Y qué fue primero? Primero fue la profecía de que el Señor iba a venir. El Señor es el primero y el último, y Él lo encierra todo en todo. Por eso no está mal celebrar el nacimiento del Señor Jesús y utilizarlo para que muchos más puedan llegar a conocer como Salvador personal al Señor. tal Bueno, cual.
¿Algo más? Es algo interesante, ¿no? Es un tema interesante y es un tema que tristemente divide, ¿sí? Divide, sí, sí, por eso lo saqué. Es de las cosas que son absolutamente interpretativas. Ahora, si divide, si no edifica, y bíblicamente no hay argumento contrario a eso, eh, avancemos. A ver, no hay El Señor tantas, tenía por tantas cosas. costumbre orar. Había muchas cosas que hacía por costumbre, nos dice la Escritura. Ah, Bueno, no son este, malas. Jesús, antes de iniciar su ministerio, ¿dónde estaba con sus discípulos? En una fiesta, en una En la boda. boda, Sí, que no, que como eh, vos decís, no era bíblica. Y él estaba ahí, en esa y él estaba celebración ahí. del matrimonio. Y es más, hasta solucionó un gran problema en la boda, ¿sí? Y Cultural. la solución fue de gran asombro. Sin embargo, a nadie se procuró que, nadie, que no dijeran nada, ¿sí? Eh, ¿Y qué dice ahí? El vino para el final, es decir, ya estaban todos borrachos. Vamos a leerlo entre líneas. Estaban todos borrachos, faltaba vino porque querían seguir tomando. Las fiestas no eran como ahora, 5 horas, 6 horas, eran días, y Dios les proveyó para que siguieran tomando. O sea, esto no habla, para algunos va a decir, están haciendo apología de la embriaguez. No, 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 no. Este, Todo lo contrario. El hecho es que debemos aprender a disfrutar, a compartir y a entender que son momentos que en la historia nos da la posibilidad de manera mucho más amplia, ¿sí? De llevar el Evangelio a toda criatura y todos pueden llegar a escucharlo. Mira, fin de semana pasado hablaba con un hermano anti-Navidad, que lo venimos trabajando hace tiempo. Entonces, eh, le planteo el tema de manera indirecta, pues lo venimos hablando. Y digo, bueno, esta es una fecha donde todos quieren oír hablar de Jesús. Qué bueno. Nosotros hemos largado una serie de 6 capítulos que se llama ¿Quién es Jesús? Y la idea no es responder directamente quién es Jesús, sino es relatar lo que hicimos en el primer video, el preparto, el parto y el posparto de los primeros capítulos del Evangelio según San Lucas. Aprovechando que hay 6 viernes, van a ser 6 videos de cuatro minutos de duración. Y como ya lo habíamos largado y él lo recibe y lo distribuye, saco el tema, ¿no? Y bueno, ¿por qué será que para ver qué había florecido, si había crecido, germinado algo en su corazón? ¿Y por qué será que hoy la gente quiere escuchar tanto más de Jesús? Y él solo dice, y la verdad es que es la época, todos lo festejan y no saben qué festeja. Es bueno recordarles quién es Jesús. Dije, bueno, qué bueno. De a poquito, algo sembrado para enfocarnos en lo importante, que conozcan a Jesús, ¿sí? Como su Salvador personal, como el Señor de su vida, el único que puede transformarlo. Es decir, hay tantas cosas. Jesús mismo, en Juan 17, dice, te pido por estos y por los que han de creer. No, nunca dice que no, que las prácticas tradicionales no los afecten, ¿sí? Que las prácticas de origen negativo no los afecten. No, guárdalos del mal. Eso sí, que sean uno, como tú y yo somos uno, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Bueno, en eso debemos enfocarnos. Y cuando nosotros rompemos esa dinámica divina, el problema somos nosotros, no es ni Dios, ni la Navidad, ni los cumpleaños, ni nada que se le parezca, ¿sí? Estamos en el mundo, debemos estar más unidos que nunca. De hecho, los recuerdos de mi niñez eran, es cierto, eran otros tiempos. Este, las fiestas se celebraban en el salón de reuniones. Es cierto, otro contexto, otro tiempo, otra dinámica muy distinta. eh, Se celebraban ahí, todos juntos, todos juntos. eh, que no es una práctica mala para retomar. Y más allá de retomar, de entender que tanto se habla de que esto lo hacemos porque lo enseñó fulano de tal. Y bueno, conocí un poquito la historia, porque creo que en la mayoría de las asambleas
en algún momento se celebraron las fiestas o una de las dos fiestas juntos en el salón de en la reuniones. congregación. Bueno, me gustó, va, todos, pero creo que fue el último video que mandaste sobre estas reflexiones, la historia de Einstein cuando iba viajando en tren, que la mencionó Exacto. Billy Graham en un, en una reunión homenaje que le hicieron a él, mencionó la misma historia. Y bueno, la reflexión final, seguía buscando el boleto porque no sabía para dónde iba, ¿eh? Qué bueno es saber hacia dónde vamos, con nuestra vida, Mm, en la congregación, con nuestros principios, con nuestra fe. Qué bueno es saber hacia dónde vamos y tener un propósito de vida. tal cual. Es que precisamente el propósito de la iglesia de manera directa es el propósito de mi vida. Lo que pasa es que nosotros pensamos en iglesia como solamente el grupo, pero yo soy parte de la iglesia. Es decir, no hay propósitos diferenciales. La iglesia ha sido puesta eh, como, así como Dios eligió al pueblo de Israel, dice que lo eligió para que fuese luz a las naciones y no pudo lograr su cometido, ¿sí? La iglesia de Cristo es luz a las naciones, pero no solamente la iglesia, sino cada uno de sus integrantes de la iglesia somos luz a las naciones. Es decir, debemos de ser, de vivir bajo esa dinámica de ser luz, de ser sal en todo lugar por donde nosotros vayamos, no simplemente cuando estemos juntos, ¿sí? Cuando estamos juntos parece que florece la espiritualidad, cuando la realidad de la vida cristiana no está en cuatro paredes, ni en el compromiso que tengas con ninguna actividad dentro de cuatro paredes o en cualquier extensión de la iglesia local, sino la dinámica de la vida cristiana está en lo secular, en lo cotidiano, en lo que sucede cuando se apagan las luces de ese salón de reuniones, cuando se termina con esa actividad y me enfrento a lo secular, a lo cotidiano. Ahí es donde comienza a manifestarse lo que hay dentro de mí, ¿no? Lo que es Cristo en mí, ¿sí? Y a través de mí mostrando o extendiendo su mano, ¿no? Estaba recién para compartir en las redes de conexión y vi una publicación anterior que tenías que me gustó la manera de presentarlo, es Navidad, en vez de Navidad, Navidad, que es la promoción de algo que los chicos hicieron, creo, la semana pasada en Vaca Guañuna y toda No, no, la zona. justamente eso es algo que va a suceder. Ah, ¿qué va a Estamos suceder? Ah, juntando, promocionando para que si alguien quiere ofrendar para Navidad, que en Navidad podamos dar a 200 chicos de Vaca Guayuna en una actividad que se va a hacer evangelística ahora para Navidad, darles un regalito a 200 chicos. Entonces, Samaritan Fit y bueno, muchos hermanos más y organizaciones están tratando de apoyar, de difundir, para que se sumen a ofrendar para que un niño pueda recibir un regalito aparte de lo que se les va a enseñar de la palabra de Dios, de la actividad evangelística que va a haber y se los va a convocar a los niños, a las familias, bueno, poder darle también un regalo a los niños. Navi, no, dar. Navidad. Eso es ser iglesia, de manera individual. Yo me acerco a llevar este, para hacer luz aún sin ir a ese lugar. Se me confundió porque de acá de Santa Fe un grupo de chicos viajó el fin de semana pasado también para la zona. Pensé que era, no No, miré la fecha, por hay eso. actividad casi todos los fines de semana en Vaca No, Guayuna. Mario Loero está viajando ahora la semana que viene, creo que el 22. Va a pasar Navidad allá con toda su familia, con algunos hermanos más, haciendo toda esta actividad evangelística bueno. en Vaca Guayuna. Lo que veníamos hablando, mira, a ver, cómo no tomar un momento de celebración para ser la mano extendida de Dios a aquellos que atraviesan necesidades. Aparte, No, no podemos dar la espalda.
Así es, tenemos que estar ahí presentes como iglesia y en casi todo lo que rodea el festejo, la celebración de la Navidad, en todo está Cristo. En las luces, Jesucristo es la luz del mundo. Ahora es Hanukkah, que todo el mundo está conociendo mucho sobre esta fiesta judía. Bueno, la fiesta de las luces, Jesucristo es la luz del mundo. Regalos, bueno, los regalos que recibió el Señor cuando nació de los magos, pero el Señor mismo nos regaló la vida eterna. Algo que yo voy a compartir a partir del lunes que viene en la serie En el Canto del Gallo. Tengo esos 10 días previos a la Navidad y la serie es sobre Navidad. Belén, la ciudad de pan, el pan del cielo vino a este mundo. Celebramos con pan dulce. No hay pan más dulce que el mismo Señor Jesús. Me encanta ese himno, siempre lo pedía don Félix Carlucci. Qué dulce es el nombre del Señor Jesús. Bueno, tenemos mucho para celebrar realmente sobre el nacimiento del Señor y lo que Él vino a hacer a nuestra vida. Tal cual, es así, es así. Y debemos utilizar este tiempo para, cuando las personas están dispuestas a escuchar, ser la voz audible de Dios a sus corazones. Y están No los dos extremos solamente también, ¿no? hablando. En este tiempo de Navidad y Año Nuevo, para muchos es un tiempo de mucha tristeza. Y la Mm, profecía dice que la humanidad, el pueblo judío, estaba en tristeza, en sombra de muerte, y Él vino a traer alegría. Él vino a traer gozo, alegría, libertad a los cautivos. Bueno, tremendo lo que el Señor hace en estos días y lo puede y lo sigue haciendo, no lo puede seguir haciendo, lo sigue haciendo también en estas fechas y en este tiempo. tal cual, tal cual. Bueno, se nos fue media hora, te saqué de tema, pero No, está bien. valía la pena. Bueno, gracias a todos los que están conectados, tanto en Facebook como en YouTube. Jorge Mario Vidán, Margan Gione nos dice buenos días, acá estamos empezando el día con la palabra de Dios, oramos por el mensaje y por cada creyente. Alén desde Chile, también siguiéndonos, Sofía González, Patricia Brán, José Alonso desde Pinamar, buen día, Fernando Nelson, Dios los bendiga. Nelson Villegas también sumándose, Claudia Montaño, buen día Fernando, muchas bendiciones para el programa de hoy, bendiciones para Nelson y acá estamos como todos los días dispuestos para escuchar la palabra de Dios. Marta Lilia, gracias queridos hermanos, bendiciones, Natalia Sánchez, Alén desde Chile, Alén Gutreout, así. Muchas gracias por el programa, nos dice. Abrazo grande, Alén. Hemos pasado una Navidad allí en Chile, en su casa y con los hermanos de Chile. Muy linda la celebración por allí también. Gilberto Parada, desde Chilán, Chile, también siguiéndonos. El de Iñigue, desde Colonia El Simbolar. Olga Ceballos, desde Trelew, Chubut. Beatriz Espíndola nos dice buen día. Buen día, Beatriz. También Gilberto nos escribe, nos dice buenos días queridos hermanos, esperando nuevamente poder escuchar del programa para poder edificarnos espiritualmente, que tengan un hermoso y bendecido día. Saludos cordiales desde Chilán, Chile, Maranata, el Señor viene. Lidia Manqueo, Felipe Chambi sumándose a la audiencia. Olga Ceballos nos dice buenos días, muchas bendiciones, oramos por el mensaje de hoy. Alejandro y Olga desde Trelew, Chubut. Felipe Chambi, buenos días, hermano. Fernando Nelson, bendiciones. Javier Franco también siguiéndonos. Guillermo Martínez de la Iglesia del Talar nos dice bendiciones. Karina Uenuer, también desde la Patagonia, siguiendo el programa. Graciela Orellana, Hugo Ortega, Elda Iñiguez nos dice buenos días, hermanos. Dios los bendiga. En Dios bendiga el programa de cada día. José Maciel desde República Dominicana, Alejandra Santucho, Leonor García nos dice buen día, bendiciones Nelson Fernando, Dios nos modela a su voluntad. Es el autor de la obra maestra. Así es, y bueno, y vemos que está haciendo ahí su obra también en Lucas, en el nieto de Leonor, que cada día está mejor, recuperando fuerza y creciendo. Laura Laguna,
Gisela Ayala, Alfredo Rodríguez, gracias por acompañarnos. Gustavo Arduzo, que ayer cumplió años, Gustavo, feliz cumple. Gusta nuevamente y mañana va a estar con nosotros Gustavo haciendo el último programa del año también. Nos dice buen día queridos Nelson, Fernando, los saludo y aprovecho a escuchar como siempre un buen mensaje, un buen programa. Bendiciones. Gisela Ayala, bendecido miércoles. Gracias por compartir la palabra de Dios. Cariños para todos. Bernardo Ibáñez de Santiago del Estero, Marcela Arias, Amelia Martínez desde Montevideo, Uruguay. Buenos días, hermanos. Bendecido día para todos. Jorge Mario Vidán desde Quilmes. Buen día, hermanos. Interesante el programa de hoy. Con respecto a la Navidad, comparto que es bueno para compartir el mensaje de salvación, pero hay que diferenciar con el sincretismo religioso. El Señor los bendiga. Bueno, así es, Mario, pero hay que recordar siempre qué fue primero. Ellos nos copian. Y no sé si lo dije en alguno de estos micros que va a salir la semana que viene. Satanás copia todo y distorsiona todo. Con que el Señor los dijo, no moriréis, empezó a distorsionar. Distorsiona las profecías, distorsiona el nacimiento del Señor, distorsiona todo, copia todo. ¿Qué fue primero? Acordate de qué fue primero y Satanás lo quiere eh, distorsionar. Ah, fue el nacimiento del Señor, vamos a celebrar esto para sacar del medio al Señor y pone la idolatría, el paganismo, todo para reemplazar lo que es bueno. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Satanás se especializa en eso, la cultura de este mundo también. No olvidemos qué fue primero, con eso nos tenemos que quedar. José Maciel desde República Dominicana, buen día, Dios los bendiga, buen tema, hermoso es hablar de Cristo a la familia que se junta en las fiestas. Así es, Tevez Esteban, bendiciones desde San Pedro, Jujuy. Y Claudia Rojas, buenos días hermanos. Fernando, Dios bendiga su programa, saludos y bendiciones para Nelson, Santo, Claudia, desde Misión Nueva Pompeya, Chaco. Corazón del impenetrable. Así se está en el cartel de entrada de Misión Nueva Pompeya, es real, es real. Un cariño grande a Santos, oramos por su recuperación. Ha tenido una operación en su cadera hace poco tiempo, está recuperándose, así que invito a todos a orar, no solamente por Santos, por Claudia, su esposa, sino por toda la obra en el Impenetrable, ¿sí? Ellos allí en Nueva Pompeya realizan una labor tremenda, apoyan lo que es Fuerte Esperanza, Sausalito, y también otro lugar que yo soy malo para los nombres, que nació desde ahí, que hay un grupo de hermanos fantástico, ya me voy a acordar el nombre del lugar, trabajan mucho en función de la extensión de la obra en toda esa zona, en algunos accesos bastante complejos, otros más sencillos, pero no, nada ha faltado ahí, nada ha faltado. Nos hemos Así visto que, fotos de los viajes que hacen. Caracap siempre me ha invitado. Bueno, Zacarías Matorras, que acá está, dice, buen día, querido Nelson. Después de mucho tiempo, me tocó estar en casa por la mañana y aprovecho para escuchar y participar desde Jujuy. Abrazo gigante a los dos, bendiciones. Bueno, hay que ir para esos lugares, para hay que, Rivadavia Banda Sur, para Nueva Pompeya, para toda la zona del impenetrable del Chaco, de Salta, de Formosa, tantos lugares, Santiago del Estero, que son difíciles de llegar, pero por la gracia de Dios hay hermanos que están haciendo esa tarea y nosotros lo debemos apoyar. tal cual, tal cual. Es bueno sacudirse la tierra de esos lugares. Hasta Banda Sur vas a llegar con asfalto prácticamente, pero lo lindo está empezar a recorrer los caminos difíciles, donde a veces tenés que hacerte camino para poder continuar, ¿no? Como experiencia y como labor hay hermanos en medio literalmente de la nada, en muchos casos, así que oremos por aquellos que tienen
la carga. No quiero olvidarme de dos lugares puntuales, uno se llama el Chaguaral y otro Puesto el Noque, eh, que son lugares en medio de la nada que no van a figurar en el mapa, pero que están y que hay hermanos allí, hay hermanos que necesitan ser edificados, ser atendidos, ser acompañados. Bueno, gracias a todos por estar a través del WhatsApp. También Guillermo Mulqui, desde Santiago del Estero, nos dice muy buenos días, Fernando. Bendiciones para tu vida. Dios bendiga el programa de hoy. Bendiciones para el querido Nelson. Dios nos abre a través de él. Y un fuerte abrazo para los dos. Gracias, Guillermo querido, por estar también cada mañana. Un abrazo grande para vos y para todos los hermanos allí en Santiago del Estero. Jorge Mario Vidán, amén, dice a lo que hemos compartido. Marta Fumagali, sumándose. Natalie Romero, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, también siguiendo el programa. Bueno, Nelson, 7 horas 36 minutos. Te dejo este último bloque, estos dos últimos bloques para el liderazgo. Bueno, hay algo que hemos venido compartiendo todo este año. No vamos a hacer el resumen, la idea era hacer la primera parte del resumen, pero salió algo bueno y creo que es más edificante esta charla interactiva que a veces lo estructurado de las cosas que uno puede. Es bueno ser bendecido y ser de bendición, ser edificado y edificar. Formar parte de la iglesia de Cristo es eso, ¿sí? No es que me edifican, sino que yo también edifico. Entonces, cuando aprendamos esto, la dinámica de la iglesia local va a ser diferente. Cuando dejemos de creer que estoy solamente para aprender o yo estoy solamente para enseñar, cuando cambie ese chip en la cabeza que hace tanto daño, recién ahí la iglesia va a crecer, ¿sí? Los dones han sido dados para edificación de la iglesia de Cristo y cuidado con silenciar a algunos, ¿sí? Y de esto vamos a comentar un poco ahora, hablando dentro de la cultura, lo que es el liderazgo, ¿no? Esta palabrita diaconía o presbuteroi, traducida como anciano. Déjame decirte que como anciano de manera literal podemos traducir presbuteroi, pero episcopos tiene un significado mucho más que interesante, y decía don Francisco La Cueva que en la Argentina había encontrado la mejor traducción de episcopo para la palabra episcopo, que era sobreveedor. El que tiene la capacidad de ver, que es eso el prefijo epi en griego, ¿sí? De ver por encima, más allá, ¿sí? Y eso nos da las responsabilidades del liderazgo, ¿no? Que no es la responsabilidad del yo mando y vos obedecés, yo decido y vos actuás, ¿no? Y tristemente hemos mal entendido el liderazgo desde esa medida, ¿sí? Recién un hermano hablaba sobre el sincretismo religioso. Sin embargo, en el liderazgo vemos el sincretismo en acción, ¿sí? Cómo la dinámica piramidal de determinadas denominaciones o religiones o sectas, como las quieras llamar, ¿sí? Como por ejemplo la iglesia oficial, se termina repitiendo en la iglesia local. Es decir, hay una pirámide de jerarquía donde el de arriba es el que decide lo que de abajo se debe hacer. No tiene nada que ver eso con el liderazgo bíblico. El liderazgo bíblico está enfocado en una dinámica de vida que atrae a otros a tener una vida similar. Es por eso que cuando Pablo, luego de haber predicado el Evangelio, haberles enseñado y continuar con su labor, envía a Tito y a Timoteo, y los envía a qué? A precisamente observar la dinámica de vida. Por esta causa te dejé en Creta, le decía a Tito, para que corrijas lo deficiente y establezcas. Es establecer, es reconocer, es vivir con ellos, convivir con ellos, como el texto que tenemos de base allí cuando Pablo escribe a Timoteo, estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte. Recordamos rápidamente que esa expresión conducirte es relacionarnos, ¿sí? Con la iglesia de Cristo, cómo debemos relacionarnos entre hermanos, no cómo debes caminar, cómo debes hablar, cómo debes, no, eso no tiene nada que ver, habla de
relación. De hecho, somos un cuerpo. Es esa la dinámica que Pablo vive repitiendo cuando habla de iglesias, y debemos aprender a eso. Y observando la dinámica de vida, reconoce a aquellos que tienen una capacidad natural de liderazgo dada por Dios y incentivarlos a que asuman responsablemente esa labor. Y cuando nosotros nos encontramos con el episcopo, el que tiene el sobrevedor, el que puede ver más allá, ¿y para qué puede ver más allá? ¿Para después decir, yo te lo dije? No. El que dice, yo te lo dije, a ese no le importa la persona. ¿Eh? Mm. No le importa la persona. El que ve más allá, cuando ve que alguien va hacia ese lugar, no espera que se caiga, no espera que se equivoque para decirle, yo te lo dije. No, como tiene la capacidad de ver más allá, lo acompaña hasta aquel lugar para traerlo de vuelta al redil, ¿sí? Esa es la dinámica de restauración. Si bien no es el tema, pero es esa la dinámica de restaurar, ¿sí? No estamos para señalar, no estamos para corregir. Si nosotros creemos que pareciera que la medida o el patrón de la dinámica de la vida de aquellos que se congregan en un lugar ha sido dada al liderazgo. ¿Dónde dice eso, no? Sí que debemos velar, que debemos cuidar, pero ese velar, ese cuidar implica estar disponibles 24/7 para atender las necesidades de aquellos que Dios ha puesto bajo mi cuidado. Y debo de ser responsable en eso. Debo entender que así como en la vida secular hay un tiempo donde mi vida útil cumplió su tiempo y muchos lo anhelan y otros lo sufren, ¿sí? La llamada jubilación, ¿eh? Eh, y muchos lo sufren porque parece que ya no tienen nada que hacer, que son tenidos en poco. Sin embargo, o sea que es interesante. Jubilación, y hacemos un paréntesis, jubilación viene de júbilo, ¿sí? De gritos de júbilo, gritos de alegría. Y de ahí viene el origen de la palabra que es jubilación. Son los gritos de alegría, es decir, ya puedo vivir mi vejez de buena manera, puedo disfrutar mi vejez. Y vos sabés que en la cultura judía es interesante, pero parece que todo lo que venimos comentando no tiene nada que ver. Pero en la cultura judía, una cuestión muy particular está en el origen de las palabras, por ejemplo, ¿no? Y la palabra anciano viene de saquem, saquem o sacam, no recuerdo bien cómo se llama, ¿no? ¿Y sabés lo que significa barba completa? Eh, Ujú. barba completa. La palabra anciano viene de barba completa, es decir, cuando el hombre podía tener su barba completa ya estaba, podía ser considerado anciano. Es por eso que a partir de los 30 años, bajo la dinámica judía, cualquier hombre que fuese saquem, que tuviese la barba completa, podía ser un príncipe de su pueblo, o ser anciano de su pueblo. ¿Por qué mencionamos esto? Porque la dinámica del pueblo de Israel tenían ancianos y príncipes, ¿sí? Y esto es interesante. Si procuramos nosotros encontrar dónde está la dinámica, alguno va a querer recobrar algo de la ley, pero vos fijate que cuando, previo a la ley, cuando Dios habla con Moisés, ¿qué le dice? Ve y habla con los ancianos de Israel. Y esto hay que entenderlo en el contexto, ¿sí? La edad en la antigüedad era considerado sinónimo de sabiduría, de conocimiento. Habían vivido distintas etapas en el mundo conocido, y podían tener algunas decisiones y algún conocimiento distintivo de los demás. En la actualidad suele suceder eso también. La gran diferencia es el avance en la actualidad del mundo en el que vivimos, el avance tecnológico, el avance en todas las áreas sociales que hay, ¿sí? Que precisamente la edad nos permite tener un conocimiento y una sabiduría limitada a mi generación. ¿Por qué? Porque las generaciones van cambiando. Ejemplo ultra básico.
los papás de Constanza, mi nieta mayor, han decidido que puede tener su tablet para ver dibujitos una determinada cantidad de horas al día. Perfecto. Son sus padres, tienen que tomar sus decisiones. Eh, Estuvieron aquí el fin de semana porque están viviendo en Córdoba, obviamente la mayor con sus abuelos, y nos dejan, entre ellos la tablet con todos los condicionamientos, y nos enseñan a cómo prenderla porque tiene una mañita, ¿no? Sí, pero pará, ¿y cómo le buscamos lo que ella puede ver? No, quédate tranquilo, ella sabe cómo. Tiene 2 años. Ellos con los controles parentales han acomodado todo, tienen el YouTube Kids y demás, y es verdad, la prendo, se la doy, ella sabe cómo. Eh, y eso es interesante. Por eso nos lleva a entender la importancia de conocer los tiempos y las generaciones. Y a entender que la iglesia de Dios ha sido colocada en un tiempo. Y hoy nos toca este tiempo. Y este tiempo no es el mismo tiempo que hace 10 años, que hace 20, que el de la iglesia primitiva. No es el mismo. Por lo tanto, necesitamos entender que la persona entrada en años tiene un conocimiento y una sabiduría a través de su experiencia de vida y cómo la ha afrontado, que es importante. Es importante escucharla, es importante aprovecharla. Pero también, querido hermano mayor entrado en años, entre los cuales estoy entrando yo también, debemos entender una realidad. Hay un mundo que nos es ajeno y que cada vez nos es más difícil comprender. Yo cuando comprendo algo de la nueva tecnología, siempre aparece algo nuevo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hacemos algunos videitos semanales que repartimos y demás. Los edito en su mayoría yo, para evitar incomodar a aquellos que por su trabajo y su tiempo y demás, aun cuando lo sepan, procuro hacerlo yo. Y siempre viene uno de mis hijos y me dice, ¿con qué editas? Con tal programa. Probá tal. Genial. Busco tal. El tema es que descargo tal programa y sí, puede ser más fácil, pero yo no lo conozco. Pero vienen ellos, se sientan, no, mira, esto que vos hacés lo podés hacer así, y yo lo miro. Qué bueno, pero a mí me lleva tiempo entender algo nuevo. Entonces, ¿con qué termino trabajando? Con lo que ya conozco. Y voy cambiando porque he entendido que tengo que cambiar, tengo que adaptarme a estos tiempos. El problema es que eso no sucede, si bien hablo de lo ministerial, en la vida real no sucede lo mismo, ¿sí? Apareció el home office. El home office siempre existió, pero el home office se popularizó en pandemia. Y muchos aprendieron a trabajar en home office. Hubieron ancianos de iglesia que aprendieron a trabajar en home office, pero no quieren y se niegan a pastorear en home pastoral, le podríamos poner, no sé, no, como... Y es algo que hoy es de vital importancia, porque vos hoy hay generaciones que no sabes cómo están con el simple hecho de hablar con ellos, de saludarlos a todos en las actividades, y, che, ¿cómo está ahí? Y preguntarle por el trabajo, por la casa. No te vas a enterar absolutamente de nada, porque en la misma dinámica comunicacional de hoy nos ha permitido hacer una coraza oral, y la apertura es a través de las redes. Por lo tanto, si no entendés las redes, no podés pastorear una iglesia. Porque a veces para conocer cómo está un hermano hay que mirar no solo los estados de WhatsApp, sino mirar las publicaciones en redes, en Instagram, en TikTok y demás, porque allí terminan expresándose realmente cómo se sienten. Y ahí puedo conocerle un poco más. Y para eso los invito a que vayan a Primera Crónicas capítulo 12, ¿no? Yo lo voy a mencionar, pero por el tiempo te invito a que lo empieces a leer desde el verso primero. Te voy a leer el verso primero. Dice, estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos, y acá arranca, ¿sí? La dinámica que tiene que tener el liderazgo en la iglesia local. Hombres valientes
Y estos hombres valientes, dice, fueron capitanes en el ejército. Y hay cuatro características que quiero mencionarte rápidamente para que la medites en tu casa, incluso como líderes entendamos, ¿sí? Tenemos un tiempo de vida útil, es triste, ¿no? Si lo decimos así, pero para el mercado laboral tenemos un tiempo de vida útil y nos jubilan. Bueno, vos sabés que en la iglesia también tenemos un tiempo de vida útil. Yo recuerdo las palabras de un querido hermano ya con el Señor, y como soy poco memorioso con los nombres, me voy a olvidar, no me puedo acordar, pero si fue ultra conocido, gallego, creador del Roberto Instituto Ochoa. Müller, don Roberto, sí. Don Roberto en cierta ocasión dijo, yo ya estoy para ser anciano de consulta. Estoy para ser anciano de consulta. Me encantó, porque dije, en ese momento, quizás tarde o no, pero era el tiempo que el Señor tenía para él, fue la expresión de manifestar que él ya no estaba para entender lo que sucedía en la dinámica de hoy. De hecho, muchas veces, tristemente, estuve en discusiones que tuvieron con don Roberto, pero por cosas que obviamente no conocía, y se le planteaban cosas eh, en un contexto del mundo de hoy, y él intentaba responder en su conocimiento de la Biblia, claro, pero no conocía la dinámica que estaba atravesando el mundo en este momento, ¿no? Eh, Hay ancianos que nunca tuvieron una tele, hay un caso muy puntual de un hermano que de repente llorando pues, en el noticiero dice, yo no entiendo cómo puede estar sucediendo esto en nuestro país. Pero esa fue la dinámica histórica de nuestro país en la pobreza. Claro, pero él no la conocía. No puede un líder estar ajeno a la realidad de su comunidad, de su país, a la realidad del mundo. Un líder tiene que estar absolutamente informado y tiene que capacitarse en conocer todo aquel avance tecnológico. Lo primero es la capacidad de líder. Y vos fíjate que nos dicen, eran hombres valientes y fueron capitanes de su ejército. Es decir, en las capacidades del líder no solamente encontramos el conocimiento, sino entender que hay merodeadores. Pedro decía, Satanás como león rugiente anda merodeando alrededor de los suyos, buscando a quien devorar, que tenemos un enemigo, que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, escribía Pablo a los hermanos en Éfeso. Es toda esa realidad teórica, no implica que tenga las fuerzas para capacitarme y para aconsejar y para guiar a un pueblo en este contexto. Y es ahí donde viene el compromiso del líder. Yo puedo tener la capacidad del líder, ¿sí? El conocimiento, soy valiente, soy valiente. De hecho, Caleb era valiente y tenía 85 años y decía, tal era mi fuerza, tal es soy. Pero ¿qué hizo Caleb? No hablaba de sus fuerzas físicas, sino la de su Dios. Tal era el Dios que tenía antes, es el mismo Dios y en él no hay cambio alguno, ¿sí? Pero salió de la presencia de Josué y ¿qué dijo? Al que conquiste Hebrón en mi nombre, yo le daré a mi hija. Es decir, estaba reconociendo que no tenía fuerzas, que necesitaba la dinámica de un joven que entendiera estratégicamente cómo en ese tiempo poder conquistar la ciudad de las cuatro caras, Hebrón, que de todos lados podían ver venir al enemigo. Y apareció Caleb y lo conquistó a nombre de, perdón, no Caleb, el primer juez de Israel, a nombre de Caleb, ¿sí? Jefté, a nombre de Caleb fue y conquistó. Caleb no podía, él entendía. Su Dios era el mismo, su confianza en Dios era en el mismo Dios que no había variación, pero él no tenía fuerzas para hacer. ¿Cuánto nos falta entender cuando nuestras fuerzas declinan, que declinan en todos los ámbitos? Y terminamos siendo un estorbo dentro de la iglesia local. Cuando dice el salmista en el Salmo 90, verso 10, que en el mejor de los casos
podemos llegar hasta los 85 años. Dice, con todo esto, es una carga, y sí es una carga, no solamente a la familia, sino también a la iglesia. Yo he escuchado tristemente hermanos que su oración era, te agradezco Dios que los ancianos no se jubilan. A ver, sí, es cierto que no hay jubilación, no hay jubilación. Si hubiese un anciano de oficio al que la iglesia lo sostenga, tendría que pagarle también una jubilación, ¿sí? Pero ese es otro tema. Pero tenemos una vida útil. Hermano, cuando empezás a hacer un estorbo y te tienen que cuidar, es tiempo que tenés que entender que no podés cuidar a otros. Cuando en mi casa alguien me tiene que cuidar, como por ejemplo, cuando alguien me tiene que atar los cordones porque yo no me los puedo atar, cuando alguien me tiene que ayudar a vestir, por mi edad, obviamente, ¿sí? No estoy hablando por enfermedad. Tengo que entender, estoy limitado en todas las áreas. Mi Dios es el mismo, pero yo no puedo ser un valiente que tiene compromiso con la labor, porque el compromiso ¿cuál es? Y se repite, ¿sí? En 8 ocasiones, 7, 8 ocasiones en este capítulo, que es de ir a la guerra, dispuestos a luchar, valentía en acción. No puedo, no puedo, no puedo. Por lo tanto, debo entender que mi tiempo pasó. Y sí, se acepta y se debe reconocer el conocimiento legítimo, ¿sí? Pero el conocimiento legítimo no es solamente un conocimiento teológico. Fíjate, dice en el verso 32, si mal no recuerdo, antes viene diciendo, hablando de este compromiso de la labor, ¿no? Valientes y esforzados para la guerra, listos para la guerra, joven, valiente y esforzado, muy valientes varones ilustres de las casas de sus padres. Siempre habla de una cuestión de la dinámica de acción. Verso 32, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, a cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Hablábamos recién de las redes y demás. Hoy se necesita un pastor para las redes, que esté mirando a los hermanos, no para chusmear, sino para ver cómo está y en qué se puede ayudar, porque ahí tristemente a veces expresamos cómo nos sentimos de manera más abierta que cuando lo hacemos de manera personal y manera verbal. Pero qué dice, entendidos en los tiempos. En ese tiempo, ¿qué era? Las estrategias de guerra. Las estrategias de guerra, que iban cambiando. David era un guerrero, pero necesitaba personas entendidas en los tiempos. Y es eso lo que debemos buscar. Y por sobre todas las cosas, con un corazón libre, ¿sí? Todos estos hombres de guerra, dice el verso 38, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Es decir, este concepto de anciano relacionado con el cronos, con la edad, debe terminar en las iglesias locales para asumir el concepto de episcopo, del que tiene la capacidad de ver más allá y de viendo más allá, salir al encuentro de aquello que merodea, que está más allá y que puede hacer daño a la iglesia. Y para eso debemos reconocer a jóvenes. Debe haber una mezcla entre jóvenes y mayores que aconsejen en su conocimiento experiencial, pero también aquellos que conocen el campo actual y están dispuestos a salir a la guerra. Y solamente ahí vas a conseguir el mismo efecto que consiguió David con el pueblo. Termina el capítulo y dice, en Israel había alegría. En Israel había alegría. ¿Por qué? Porque el rey se había puesto las pilas, ¿sí? El rey había buscado, había reconocido las capacidades de liderazgo de muchas personas, el compromiso con la labor que tenían, ¿sí? De salir a guerrear, el conocimiento legítimo de cosas que él no tenía, pero que ellos sí tenían, para asumir esta guerra en el contexto, en ese tiempo específico. Y les dio y lo hicieron, les abrió las puertas para que hicieran todo con un corazón libre. Los que estaban dispuestos para guerrear vinieron con corazón
completo, perfecto, entregado a Hebrón para hacer lo que tenían que hacer. El liderazgo no es una cuestión de edad. Y a mí me apena cuando las personas llegan a una edad determinada y todos, como están cómodos, dicen, bueno, vamos a aprovechar el último tiempo. No, tiene que vivir su vejez en paz. Mm. No lo supiste, eso sabés de qué habla, de que nunca lo supiste aprovechar. Entonces ahora lo querés aprovechar. ¿Cómo es eso? Ahora lo tenés que acompañar a que viva su vejez en paz, sus últimos días. Y aquellos que ya tienen edad avanzada y dicen, no hay a quien entregarle para que continúe eso. Bueno, antes que nada, hace una autocrítica, ¿sí? No lo Si no hay nadie es preparaste. porque vos no lo preparaste. Vos no te hiciste cargo de tu labor. Es tu problema delante de Dios. Por lo tanto, ahora descansá en que Dios va a levantar hombres valientes y que tristemente se van a tener que formar en el camino. ¿Por qué? Porque no los formaste. No los formaste. Esos que esperan que aparezcan los Josué que se pegaban a Moisés son los que aman el cargo, pero no hacen la dinámica de liderazgo y no asumen la responsabilidad dentro de la iglesia local. Esto debe de cambiar. Las iglesias están muriendo, las iglesias se están dividiendo. La razón, el liderazgo. Un liderazgo que no escucha, un liderazgo que no se hace cargo de sus propias limitaciones, un liderazgo que no entiende nada de estos tiempos y que tener actividad con los jóvenes no quiere decir que entienda a los jóvenes. No entiendo por qué el liderazgo no asiste a la actividad de jóvenes. No entiendo por qué el liderazgo no asiste a la actividad de adolescentes y demás. No, vemos más allá para el bien absolutamente de todo. Si hoy ya necesitas esto porque no ves más allá y es tiempo de dar un paso al costado para que el nombre de Dios siga siendo puesto en alto, la iglesia de Cristo siga siendo luz y sal en esta tierra. Y ese debe ser nuestro deseo y dinámica para este año que va a comenzar. Perdón. No, no. Hermoso el tema, realmente muy claro, muy real y que sucede lamentablemente en muchas congregaciones, en muchas iglesias. Sucede en el ámbito político, sucede en el ámbito sindical, que se atornillan ahí al liderazgo y realmente no hacen nada. Pero bueno, lamentablemente sucede en las iglesias. Me gustó la frase de don Roberto, ahora soy anciano de consulta. Y siempre lo menciono, conozco a un solo anciano que renunció como anciano a su cargo porque ya no podía dedicarse. Y ahora conozco dos, conozco otro más que se ha dejado el ancianato eh, y está como consulta, pero ya deja que la tarea la hagan otros y él se dedica a otra tarea dentro de la iglesia. Bueno, los últimos mensajes. Mabel Toledo dice, buen día, muchas bendiciones, muy bueno el mensaje de hoy. Adriana Mojón, Nila Valencia, Hilda Di Rocco, Salia Bayay, Juan Lovera, Cristina Ferrullo, gracias a todos por estar. Natalie Romero dice saludos hermanos desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Agradecemos al Señor por la valentía de Nelson que a través de este año, dirigido por el Espíritu Santo, expone la verdad que nos hace libres. Sigamos adelante mirando a Jesús. Gracias, Natalie. También Antonio y Marila Vázquez Semeno, desde España, siguiéndonos. Olga Malara, Viviana Godoy. Olga Malara dice, buenos días, Fernando. Gracias, Nelson. Cuánta claridad en tus palabras. Muy ciertas. El Señor nos ayude a saber ayornarnos a la edad y saber delegar. Dios les bendiga. Nieves Sotelo, también siguiéndonos. Nelson Villegas, bendiciones, un abrazo. Jorge Mulqui desde Santiago del Estero, un abrazo para ambos. Hermoso el tema de hoy, gracias por compartir. Bueno, Nelson, gracias. Gracias por acompañarnos durante todo este año. Y si Dios lo permite, en marzo nos reencontramos. Si Dios lo permite, un placer. Y bueno, ha sido un tiempo de refrigerio y de edificación mutua.
Y la intención es que aprendamos o que retomemos, como lo hacían en la iglesia primitiva, ¿no? Mirar las cosas con los pies sobre la tierra, no con una espiritualización que nos haga ver o que nos permite mostrarnos hacia los demás como superiores, como mejores, sino todo lo contrario, ¿sí? Debemos ser humildes y entender que el que está por encima de nosotros es el importante. No se trata de nosotros, se trata de él. Jorge Mario Vidán dice amén y amén a lo que has compartido. Excelente explicación. Dios te bendiga, Nelson. Y oramos por el programa. Bueno, gracias Jorge. Gracias a todos por acompañarnos. Mañana con nosotros Gustavo Arduzo. También con el último programa de este año. El viernes Erika Ali. Y el sábado... el sábado se me escapó el nombre, lo mencioné recién porque es uno de los ancianos que renunció como anciano, Alberto Centulián. El sábado va a estar con nosotros Alberto aquí en el otro enfoque. Bueno, Nelson, Dios te bendiga, cariños a tu esposa, a los hermanos allí en Paraná, Colonia en Avellaneda. Río, en Colonia, Avellaneda, y nos reencontramos en marzo si Dios quiere. Igualmente para vos, los tuyos, y para todos los que nos han estado acompañando y que te acompañan día tras día en esta labor tan buena y que lleva tanto tiempo en el aire. El Señor te bendiga. Bueno, nos reencontramos mañana. Gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos entrar a sus hogares, gracias por dejarnos ser parte de sus vidas. Chao, hasta mañana. Pasa envolviendo cada corazón y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. En el tiempo de Navidad recordamos un suceso histórico de mucha alegría. Por eso hacemos fiesta. A ver. Eso. Vamos, todo el mundo. Muévanse. Sí, señor. Nos une la paz, la fe, la esperanza. Nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas
corazón y la ciudad se viste de luz.